Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Eh, Hoy nos acompañan dos ingenieros agrícolas muy queridos, muy importantes. Primero nos acompaña el ingeniero Henry Parra Rodríguez. Él es ingeniero agrícola, máster en administración, es líder de extensión rural del Comité Departamental de Cafeteros de Santander. Si no estoy mal, es el único ingeniero agrícola líder de extensión en el país. Ahorita nos va a acompañar con su charla y después del ingeniero Henry nos acompaña el ingeniero agrícola Oscar Alfonso Vega Castro, ingeniero agrícola, máster en tecnología de alimentos, doctor en ingeniería. Él trabaja secado en spray, secado convectivo, liofilización, propiedades físicas de los alimentos, aprovechamiento de residuos agroindustriales. Muchas gracias por su presencia y vamos a iniciar entonces con el ingeniero Henry Parra. Bien, gracias por la invitación, Robbins. Gracias, Oscar. Gusto conocerlo, ingeniero Henry. Mucho gusto, Oscar. Bueno, primero que todo, pues quiero darle a todos ustedes un saludo, agradecerle a la facultad, a los organizadores de este evento. De verdad que siento mucho orgullo de que este grupo de trabajo de ingenieros agrícolas haya priorizado el tema de café. Y de verdad que lo digo con mucho orgullo porque antes de arrancar lo que les quiero comentar, voy a hacer un comentario rápido. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, como lo dijo, de Ingeniería Agrícola del año 90. Tuve la oportunidad, gracias al doctor Ospina Julio, en el año 88, de irme para Sericafé, a hacer mi tesis de grado. ¿Sí? Desde el año 88 estoy vinculado al café. No he trabajado en nada más, solo en café. Y es muy importante que este grupo de ingeniería haya priorizado el tema del café, porque los aportes que ha hecho la ingeniería agrícola al sector cafetero es muy alto. Hay ingenieros que han hecho grandes aportes. Y yo creo que aquí lo hemos visto a través de estas charlas y hay muchos que no han participado, pero de verdad que se siente uno muy orgulloso de esta oportunidad que se nos está dando, porque querámoslo o no, el café es el primer producto agrícola colombiano de reconocimiento mundial y nos da una imagen. Además, las divisas que genera este país son muchísimas y muy significativas para el desarrollo. Y las economías de muchísimos municipios del país dependen y se mueven y se dinamizan en las cosechas de café, señores. Entonces, de verdad, por eso, gracias. Lo que les comentaba, yo arranqué en Cenicafé, hice una tesis. En ese momento estaba una línea de trabajo que tenía Gonzalo Roa, muy conocido por todos los ingenieros agrícolas por su libro que escribió. Él era el director de ingeniería y tenía una línea de investigación sobre transporte de café. En ese momento, pues, el transporte que predominaba en las zonas cafeteras era la mula. Entonces estaba explorando algunos sistemas de transporte para las laderas, ¿sí? Y uno de ellos era las tarabitas conocidas y recogiendo alguna experiencia de los bananeros, ¿sí? Pero también aprovechar las pendientes para utilizar el cable aéreo por gravedad y los cafeductos, ¿sí? Que después pues, mueren muy rápidamente por las condiciones del consumo de agua. Pero todavía se usan en muchas zonas. Yo tuve la oportunidad de hacer mi trabajo en transporte de cable aéreo, hallamos unas ecuaciones, ¿sí? Se encontraron, se hicieron unas recomendaciones de utilizar el cable aéreo en unas pendientes donde con el manejo de la catenaria no se requería ningún tipo de freno para que la carga llegara a cargas entre 60 a 70 kilos, ¿cierto? Esta tesis la dirigió el profesor Álvarez de la Universidad Nacional, que estaba en ese momento haciendo una pasantía en Cenicafé. Ahí inicié, después seguí trabajando con Cenicafé como auxiliar de investigaciones hasta que pues decidí por las condiciones del rompimiento del pacto cafetero y pocas oportunidades de estudio
me vine a trabajar a Santander. Se me presentó la oportunidad de irme a trabajar al Comité de Cafeteros de Santander. ¿Por qué me vine? Porque soy santanderiano, ¿sí? Entonces vi la oportunidad de regresar a mi tierra. Un impacto muy fuerte. Mi formación cafetera fue toda en el eje cafetero, en la zona central, Chinchiná, Caldas. Visité mucho Antioquia. Tuve la oportunidad de recorrer mucho Antioquia en ese momento. Entonces, Quindío, Risaralda, y llegar a Santander a una caficultura en un contexto totalmente diferente, pero ya había firmado, entonces no me podía arrepentir, me tocó quedarme, pero se lograron, se han hecho grandes cosas y a medida que uno ingresa y se acerca a la familia cafetera empieza a quererlo y ahí he venido desarrollando todo mi trabajo, primero manejé el programa Forma en Santander. Esto era un fondo de medio ambiente, manejé todo la relación del secado, asesoramiento a las empresas de Santander que hacían equipos, que en ese momento, pues del año 90, 91, había muchísimo problema en eso. Me tocó, esa fue mi función principal, asesorar los apenagos y a Industria Fimar, que eran las empresas fuertes acá, aunque en Santander había mucha experiencia en secado, porque pues hacía todas las trilladoras de arroz, todos los granos se trabajan acá. Entonces, de ahí pasé a manejar un programa y crear un programa de cafés especiales, que al final les voy a hacer un resumen. Santander fue el primer departamento que trajo el certificado Rainforest al país, año 1999. Las primeras 16 fincas certificadas en grupo se dieron en el municipio de Oiva, Santander, y 3 fincas grandes que se dieron en el municipio de Socorro. Y ahí inició un gran proceso de cafés especiales, y después por cosas de la vida y por el trajinar en la misma empresa, con mi formación de ingeniero, pues la necesidad de untarme mucho más de café, mucho más de biología, mucho más de agronomía, ¿sí? Me dieron la oportunidad de liderar el programa, liderar todo el servicio de extensión del departamento de Santander, que está compuesto por 88 personas. Entonces voy a hacerles un recuento sobre cómo la extensión y cómo los resultados en los últimos años en el departamento de esa extensión, de ese trabajo que se ha venido haciendo continuo. Entonces va a hacer un resumen de eso y en eso enfoco mi presentación. ¿Les parece? Voy a proyectar. No sé si la están viendo. Sí se ve. Sí, lo puedo poner Sí, eso en presentación normal y presenta tranquilo. Sí, espere que estoy buscando, es que se me cayó la... Aquí. Perdón, me salgo. Ya, ¿están viéndola? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, quiero empezar esta presentación, ¿sí? La llamé la extensión y el desarrollo cafetero en el departamento, y pues los datos tienen un enfoque más sobre los últimos 10 años en el departamento, donde pues con el apoyo de las directivas de los comités departamentales, para los que no conocen, pues la federación tiene una estructura muy democrática de comités municipales elegidos cada 4 años y un comité departamental. Entonces, con ese apoyo y la nueva, me consiguió que mi llegada a la división técnica consiguió con la llegada de un nuevo director ejecutivo. Entonces, esto nos permitió hacer un gran desarrollo en estos últimos 10 años de la caficultura. Realmente, ustedes saben que la federación, como para recordar un poquito y ubicarlos, la federación se crea en el año 1927, ¿cierto? Y desde ese mismo año
el Congreso Nacional que crea la federación, pues le hace una reforma, ¿sí? Solicita al gobierno una reforma de ley sobre unas escuelas y granjas agrícolas que existían en el país. Y una de esas granjas era la Estación La Esperanza, ¿sí? Que era la escuela central, que después pues, fue lo que hoy es Cenicafé, en la parte baja antiguamente. En el año 1929, la federación puso en práctica lo que se llamaron los servicios de extensión para el mejoramiento, pero arranca con la escuela de mayordomos, ¿sí? Ese es el arranque realmente. Después vienen, como lo vamos a ver más adelante, en un trajinar histórico, ¿qué viene después de esas escuelas de mayordomos, cierto? Que viene una campaña de suelos y en eso se enfoca realmente la federación en ese momento, pero asimismo pues empieza un desarrollo con las comunidades cafeteras. ¿Cuándo realmente se crea el servicio de extensión de la federación? ¿Sí? El servicio de extensión de la federación se queda en el Congreso Cafetero, ustedes saben que se realiza anualmente en el año 1959, ¿sí? Y el objetivo era integrar y orientar las campañas que venían funcionando independientemente. En ese momento habían equipos de técnicos rurales, pero manejaban unos que una campaña de plagas, el otro que la campaña de suelos, que el otro la campaña de siembra, ¿sí? Entonces, lo que se hace es integrar y busca también empezar a capacitar al caficultor y su familia para prestar más eficiente esos servicios, ¿sí? Sobre todo en el desarrollo económico y social de las familias cafeteras, ¿cierto? Porque desde un principio, y ahorita lo vemos en la definición, desde un principio la federación trazó de que primero era la familia cafetera y después el café. El café no existe si no existe ese cafetero o esa familia cafetera que lo planta. Entonces, con esa visión de que primero está la familia, ahí basamos toda nuestra extensión rural y nos diferenciamos de los asistentes técnicos. En 1960 se inicia la organización del servicio de extensión, ¿sí? Bajo un principio fundamental que era el primer recurso es el ser humano, lo que le estaba diciendo, y la primera base para ese recurso es la educación. A través de la educación informal íbamos a buscarles solución imperativa para disminuir esos costos de producción que se tenía y mejorar los rendimientos de café. Todo esto con un solo fin, mejorar la vida de los caficultores de este país. ¿Cómo definimos la extensión rural? Y se definió desde el principio en la Federación Nacional de Cafeteros. Es un proceso de acompañamiento permanente a los caficultores del país, mediante el cual reciben la transferencia de tecnología y capacitación en el manejo adecuado de los sistemas de producción cafetero, en busca del aumento de la productividad con prácticas tecnológicas ambientales sostenibles. Con este concepto, la caficultura desde sus inicios ha tenido un concepto muy sostenible, ¿cierto? Acuérdense que la caficultura en Colombia toda se hacía bajo sombra, ¿sí? Después, ahorita, como lo vamos a ver, pues viene la revolución en el año 60 que nos permite modificar un poco este tipo de sombrío, pero muchos departamentos, y en ese específicamente el departamento de Santander, seguimos manejando por las condiciones agroclimáticas la caficultura bajo sombrío. Y como les comentaba en mi introducción, ese fue el gran impacto que tuve cuando yo llegué a Santander. La extensión, ¿cómo la realizamos? La realizamos a través, ¿sí?, de métodos individuales, grupales y masivos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que utilizar los métodos grupales? Porque tenemos que dar cobertura, ¿sí? Son 545,000 familias que hay en el departamento y existen 100, en el país, perdón, y existen 1.100 extensionistas o distritos que llamamos nosotros, ¿sí? De nuestra estructura interna. Entonces, tenemos que obligatoriamente trabajar la extensión a través de grupos, de actividades grupales y actividades masivas, pero realmente la adopción y el cambio del caficultor y el compromiso se nos da es a través de los métodos individuales, ¿cierto? Entonces, el método individual es el método ideal para ganar la confianza del líder, del cafetero, ¿cierto? Porque hay un contacto directo con el productor. Yo voy a la finca, ¿sí?, porque se hace a través de la visita de finca o a través de la visita en oficina. Entonces yo voy a la finca, comparto con él, cuando él me permite ingresar, ya está compartiendo, ¿cierto? Ya genero mayor confianza y entonces doy el paso hacia la adopción, ¿sí? Ese es el método decisivo.
Pero como les decía, y pues se utiliza la visita a finca y la visita en oficina. La visita en oficina es para ya firmar y comprometer los documentos, procesos de lo que se hizo en la visita a finca, ¿cierto? O citarlo en la oficina para convencerlo y programar la visita a la finca. Es complementaria en ese método individual. Los métodos grupales sí, que requieren obligatoriamente del extensionista frente al público y proporciona intercambio de comunicación, pues se hace a través de las reuniones. Las reuniones tienen muchos esquemas, ¿cierto? Los sociodramas, utilización. Yo sé que está terminado, de pronto al final alguien me lo pregunta qué es un franelógrafo, pero así se hacía la extensión, pues hoy ya ha cambiado un poco, ¿cierto? Debido a los métodos. El día de campo, los concursos, el cine, que todavía lo utilizamos, las demostraciones de resultados, es importantísimo y es un gran gancho para uno buscar adopción de los caficultores, las demostraciones de método, los cursos cortos, los foros, las giras, y hoy en día una forma de hacer extensión que tenemos muy clara, y en este momento en el país se han hecho más de 800,000 contactos en estos época de pandemia, desde el 20 de marzo a la época, y en Santander hemos hecho más de 43,000 contactos, son los métodos virtuales, la utilización de la tecnología. Y existen los métodos masivos, ¿cierto? Que este método, pues, no necesariamente tiene que estar el extensionista con ellos, ¿cierto? Que son las exposiciones. Yo puedo mandar unos boletines, puedo mandar unos folletos, artículos de prensa. Hoy utilizar en el WhatsApp para mandar artículos, folletos, volantes es muy importante. Y los programas de radio, que normalmente todos los comités tenemos un programa de radio. Aquí el de Santander se emite en 30 emisoras. ¿Sí? Se emite los días viernes en la mañana y ahí tenemos relación directa con los caficultores porque ellos tienen un espacio de hacernos las preguntas a la dirección y al líder. Y pues lo que decía, afiches y carteles. Aquí pueden fijarse, esto es una visita a finca en un sitio donde se está viendo un almácigo. Esto es una reunión, esto es una reunión donde el extensionista va a estar explicando algún programa. Esto ya es una demostración de resultados que está dando en una parcela IPA un ingeniero. Y aquí es una demostración de método, ¿cierto? De cómo se hace un germinador de café, ¿sí? Para después obtener la chapola y llevarlo a un almacén. ¿Cuáles han sido los momentos desde del servicio de extensión, cierto? Entonces hay un momento, lo que les dije, su creación hasta 1936, ¿cierto? Donde se hacían campañas muy individuales por solicitud en algunos departamentos. Pero desde el año 1937 al 57 hay un posesionamiento de ese trabajo con campañas educativas en sanidad, beneficio y conservación de suelos. Mire que donde entramos inicialmente en la primera visión, los ingenieros agrícolas es en beneficio, ¿cierto? Aunque vamos a ver más adelante que no solamente en beneficio ingresamos. O sea, entonces, esto se inicia realmente en el año 1937, las primeras campañas de beneficio, donde se hablaban de los famosos canales de correteo, ¿sí? Los tanques, las tolvas de madera, todo este tema, pero desde ahí inicia, ¿cierto? Después, en los años 70, que cobija pues la parte del año 60, ¿sí? Viene la Revolución Verde y entonces aparece una variedad brasileña que es el caturra, de porte bajo. La caficultura en Colombia toda era de porte alto, borbón y lo que llamamos pajarito típica, ¿sí? Entonces eran con densidades menores a 2.500 plantas por hectárea, normalmente 1.400, 1.600, ¿sí? Entonces aparece esta variedad de porte alta que se trae del Brasil, ¿sí? Y pues revoluciona la caficultura. ¿Por qué la revoluciona? Porque pasamos de densidades que les estaba hablando a densidades de 5.000 y hasta 6.000, 6.500 en ese momento, ¿cierto? Y se ve la oportunidad de empezar a disminuir para mayor desarrollo de la planta y mayor productividad los umbrales de sombrío que se tenían en ese momento, sobre todo en algunas zonas que las condiciones favorecían, porque no es que no requiera el café el sombrío, lo que pasa es que en esas zonas hay sombríos naturales, ¿sí? Que no los hay en unos departamentos donde tenemos brillos solares por encima de los 2.000 horas sol al año, ¿sí? Y una distribución de lluvias no tan uniforme. En los años 80 viene la década del 70, donde ustedes se acuerdan, empieza a cambiarse toda la caficultura típica por
por estas variedades caturra, pero en el año 70, en el año 76 viene la gran bonanza de café y entonces el área cafetera del país se duplica, ¿sí? Pero en el año 83, señores, aparece, a inicios del año 80 y exactamente en el 83 aparece la roya, ¿sí? Entonces la roya arrasa, en ese momento es un hongo, arrasa la caficultura colombiana, ¿sí? Entonces se inicia una gran campaña por el servicio de extensión, se libera una variedad resistente y aquí es importante resaltar eso, de que cuando la roya llega a Colombia ya se tenía la variedad resistente y se lanza inmediatamente, ¿sí? O sea, ya se venía desde el año con el caturra, desde el año 1967-68, el doctor Castillo trabajando sobre una variedad resistente. Entonces, cuando llega la roya a Colombia, pues viene ese cambio de variedad. No es fácil la adopción, como lo vamos a ver ahorita adelante, sí, con otra variedad. Eso gasta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues la cultura cafetera está muy arraigada y adicionalmente la imagen del cafetero era que el caturra era la mejor taza y el caturra era lo más productivo que había, ¿cierto? Entonces el servicio de extensión tiene que hacer un gran esfuerzo para lograr estos cambios y en el año 80 se empieza, cambia un poco el tema que pasamos de roya, ¿cierto? Al año 80 donde aparece la broca. Entonces viene esa gran campaña de la broca, sí, pero la broca realmente empieza a atacarnos fuertemente, ¿cierto? Entonces se nos unen dos cosas y se toma la opción, ¿sí?, de impulsar en Colombia una gran renovación de la caficultura, ¿cierto? Entonces, en los años 90, el servicio de extensión se enfoca mucho a la situación que se presenta mundial del problema del agua y se empieza a hablar del calentamiento global, de todos estos temas, cambios climáticos, y entonces tenemos que irnos hacia las renovaciones de cafetales y el beneficio ecológico, señores, que eso es una gran revolución de la caficultura colombiana y un aporte al mundo con el beneficio ecológico, ¿cierto? Y aquí hay que resaltar que todo este proceso del beneficio ecológico lo lideraron puros ingenieros agrícolas de la Universidad del Valle, de la Universidad de Medellín, de la Universidad Nacional, con algunos profesores que fueron a hacer sus pasantías, ¿cierto? Y lideradas por Gonzalo Roa, que lo que les digo, una persona muy conocida en el medio de los ingenieros agrícolas por su libro, ¿sí? En el año 2005, más o menos en el promedio de 2005, aparece una nueva variedad porque las variedades, de acuerdo a la genética, ¿cierto?, se crean, tienen una vida útil de 25 años en promedio, ¿sí? Porque a los 25 años pueden empezar, debido al cruzamiento que existe, ¿cierto?, pueden empezar a perder las líneas. Nosotros tenemos multilíneas, no monolíneas, multilíneas. Algunas líneas pueden empezar a perder la resistencia y entonces se hace necesario, ¿cierto? Se hizo necesario lanzar otra variedad y aparece la variedad Castillo, que adicionalmente pues lo que busca es un mejoramiento también en la tasa, ¿sí?, en la granulometría. Y en el año 2015 se lanza una gran estrategia desde la gerencia técnica para toda la caficultura colombiana y que queda a cargo del servicio de extensión como tal, que era el aporte hacia una mayor rentabilidad y por parte de del servicio de extensión y Cenicafé, sí, desarrollada como la estrategia más agronomía, más productividad. ¿Por qué el servicio de extensión y Cenicafé? Porque esa es la ventaja que tienen los cafeteros colombianos, ¿cierto? Es que tienen un servicio de extensión, pero tienen a la vez un centro de investigación que le produce, ¿sí?, la investigación para que el servicio la lleve y sea adoptada por el cafetero. Está la cadena en eso. Entonces se lanza la gran estrategia más agronomía, más productividad, que se basa sobre 8 pilares, sembrar las variedades correctas, sembrar variedades resistentes, ¿cierto? Y aquí quiero resaltar el trabajo de Santander en sembrar variedades resistentes, señores. Santander tiene el 97% de su área, de las 51.200 hectáreas
con variedades resistentes. Es el departamento más adoptante, y ahora lo vemos en una gráfica. Renovar o sembrar en la época correcta. ¿Sí? Hay un calendario cafetero y debemos hacerlo para lograr que la mata biológicamente no se nos pierda y demore su cosecha. Si yo siembro, el caso de Santander, no siembro en el primer semestre, sino en el segundo, pierdo un año de cosecha, ¿sí? Porque la planta, por las condiciones climáticas de Santander, en su desarrollo se me desubica, ¿sí? Y tiene que esperar las lluvias para volver a ordenar su ciclo. Sembrar colinos de origen conocido, ¿sí? Decidir la densidad de siembra, y aquí es muy importante la densidad de siembra. Esto es lo que venimos trabajando y ahora lo vamos a ver rápidamente cómo, ¿sí? En Colombia normalmente las densidades estaban, una densidad alta era 4.500, ¿sí? O en las zonas centrales se empezaron a llevar a densidades de 8.000, 10.000. En las zonas de estos departamentos donde se habla de caficultura en sistemas agroforestales, porque no se habla sombrío, sino sistemas agroforestales, hablábamos de densidades de 4.000, 4.500. Hoy hablamos de densidades de 7.500 y 8.000, ¿cierto? Y hemos hecho ensayos de 10.000 con muy buenos comportamientos. Aquí en Santander, en el municipio de Socorro, se hizo una investigación de 6 años sobre densidades de 10.000, ¿sí? Y ahí entra la ingeniería. ¿Quién cree? Mira, ahí entra la ingeniería. Porque para hacer un trazado, ¿sí? De curvas de nivel, que cuántas plantas me caben, que entre el bolillo, que al cuadrado, que al triángulo, ¿sí? Entonces, ahí entra mucho la ingeniería, y hay que entender que lo que producen son las matas, ¿sí? Uno de lo que tiene una hectárea de café es una fábrica de café, ¿sí? Como si yo tuviera una fábrica, comparándola con una fábrica de zapatos. Entonces, entre más obreros tenga y más máquinas, más me producen. Entonces, entre más plantas yo tenga, más producción voy a obtener. Lo que pasa es que hay un ciclo de producción que puede ser, dependiendo de la densidad, de 5 años, 6, 7, 8 años. Es lo que yo debo decidir, donde mis costos me lo den. Establecer los ciclos de renovación que empalma con lo anterior para mantener una edad de caficultura promedio por debajo de 5 años, entre 4, 5 a 5 años. Tener la acidez del suelo correcta. La mayoría de los suelos del país son ácidos, en la zona cafetera mucho más, en Santander muchísimo más. Los caficultores pierden muchísimos recursos aplicando fertilizantes sin haber corregido la acidez del suelo. Lo más importante es arrancar corrigiendo la acidez del suelo, realizar la correcta nutrición, todo basado en análisis de suelos, ¿cierto? Donde no se dispone del análisis de suelo, hay unas recomendaciones de investigaciones permanentemente de cuáles son los fertilizantes realmente que se deben utilizar en el café, y la luminosidad, porque la luminosidad es un limitante de la producción, ¿sí? Entonces, en las zonas que necesitamos sombrío, no es que tenemos bosques de café, no podemos tener bosques porque la planta no florece, no carga y no produce. Y lo que produce son hojas muy lindas, y las hojas todas no las vendemos. No tomamos infusiones ni de té de hojas de café, tomamos es café, estamos tomando infusiones de pulpa de café. Entonces, tenemos que manejar y regular esa luminosidad, y eso está muy bien investigado. Y en el año, esta estrategia, que es la que venimos aplicando, en el año 2016, ¿sí? Esa estrategia crece con una liberación de variedades, de la variedad Cenicafé 1, que es una variedad de amplia adaptación en todo el país, porte bajo, resistente a la roya y al CDB. El CDB es el mal de la cereza. En Colombia no lo tenemos, ¿sí? En América no existe, ¿sí? Pero ya los cafeteros colombianos tienen una variedad que en el momento que llegue es resistente, señores, ¿sí? Al mal de la cereza. Una planta de alta productividad, una variedad, perdón, de alta productividad, excelente calidad en taza, ¿sí? Densidades muy buenas, buen comportamiento a libre y en sistemas agroforestales, densidades de 10.000 plantas, 9.500 a plena exposición solar, densidades en sistemas agroforestales. Aquí la investigación nos dio que el mejor comportamiento sea entre 7.000 a 8.000 plantas por hectárea. Entonces, lo que les he mostrado es, mire todo el aporte, los retos a que se ha enfrentado el servicio de extensión, la extensión en café, ¿sí? Para darle solución a esta caficultura cada día más sostenible y buscándole mayor rentabilidad y competitividad, porque la competitividad en el café es muy fuerte en el mundo.
Vamos aquí a mirar un poquito qué es Colombia y qué es Santander. En Colombia tenemos hoy 854.000 hectáreas de café, señores. Hemos perdido en el último año, ¿cierto? Bajamos de 930.000 en el último año y medio, de 930.000 a 854.000 hectáreas de café, ¿sí? Pero hemos mejorado la productividad. Mira, increíble, nos hemos mantenido por encima de 14 millones de sacos. Y el departamento de Santander, y no son 15 departamentos cafeteros como siempre creímos o lo leímos, ¿cierto? Hoy son 22 departamentos cafeteros. Hoy se han vinculado muchos departamentos como Meta, Casanare, Bolívar, Putumayo, con unos cafés muy interesantes en tazas, muy apetecidos, ¿sí? Santander es el 7º productor. Hace 2 años era el 9º. Hoy es el 7º productor, en área, el 7º productor, ¿sí? En el último año, 1919, Santander fue el único departamento que creció, porque tenemos una política interna de sostenimiento del área cafetera de Santander, no dejarnos caer de 50.000 hectáreas, y ahorita van a ver una curva cómo crecimos, ¿sí? Pero en producción, señores, en producción, aquí lo dice, es el 6º, o sea, Santander es más productivo que el Valle del Cauca. Santander produce más café que el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque tiene una caficultura más joven, su estructura está en edades mucho mejor, en variedad resistente mucho mejor, ¿cierto? Entonces esto lo hace más productivo y por eso producimos más que el Valle. Y también llama la atención, tenemos una mayor área de departamentos que se caracterizaban por ser del eje cafetero, como Risaralda, sí, todo el mundo, Risaralda netamente cafetero, no, el uso del suelo cambiando, aquí ven a Quindío, por allá en el puesto 13, ¿sí? Quindío ha disminuido mucho su área cafetera, se ha dedicado a otras actividades, ¿sí? Pero vemos otros departamentos. Huila hace 10 años no era tan cafetero, mire dónde va, superó Antioquia, el primer departamento. Cauca crece, ¿cierto? Caldas disminuye, Valle Cauca disminuye y esos son los que crecemos. Dentro de la estructura de la caficultura de Santander, mire que la caficultura de Santander está en 75 municipios. Esta mancha amarilla que ustedes ven es el espectro de la caficultura. Aquí contra el Magdalena de Medio no tenemos café, todo está en la cordillera oriental en ambos costados. Y son 32.400 familias cafeteras con 51.280 hectáreas repartidas en 75 municipios. Desde hace 3 años, 4 años, estamos impulsando mucho la caficultura en la zona de García Rovira. García Rovira no era cafetero. El primer municipio cafetero del departamento es Socorro, con 4.180 hectáreas de café. Aquí le muestro unos indicadores de la caficultura del departamento. Ya el área se la dije, el número de cafeteros, pero tenemos 37.816 fincas con una promedio de 650. Teníamos 608, subimos porque no hemos reportado, esto está al corte de hace 8 días del SICA, el Sistema de Información Cafetera, es un dato totalmente actualizado, no hemos reportado las actividades de renovación que han hecho los cafeteros entre el mes de marzo a este mes. Entonces esto hace que el promedio de la edad se nos suba. La densidad 5.288, la densidad promedio, es una densidad buena. No, estamos muy por encima de departamentos que tienen caficultura a plena exposición solar, ¿cierto? Crecer 5 plantas promedio en un departamento en un año, eso es muy difícil, pero es lo máximo que uno puede lograr, ¿sí? Porque 5 multiplicado por las 50.000 hectáreas son muchas plantas y muchas hectáreas. Lo que le decía, nuestros resistentes son del 97%. El área por caficultor promedio es 1.58. O sea, es una caficultura pequeña, y ahorita les muestro cómo la estructura cafetera. La producción estimada son 792.000 sacos de exportación de 60 kilos. Eso en carga son 526.000 cargas de café. La producción, en producción nacional tenemos una participación de 5.56. Creamos alrededor de 40.900, casi 41.000 empleos directos, es decir, una fábrica trabajando todos los días con 40.000 hombres. Entonces, ustedes pueden ver la dimensión de lo que significa una caficultura, lo que significa la caficultura para la economía del departamento. Municipios cafeteros, ya se lo dije, 75. Nuestra producción al sol es el 81% del área, ¿sí? Pues el resto ahorita lo vemos es a plena exposición. Lotes cafeteros que tenemos en el departamento,
¿sí? Son 145.059 lotes, ¿sí? Esos son los lotes que tenemos registrados, ¿sí? Por eso los programas de renovación, todo lo tenemos referenciado en el sistema de información y esto nos facilita con el servicio de extensión ese trabajo, ¿sí? En promedio, el número de lotes por finca son 3.84. Es el segundo, el tercero en el país. Lo ideal sería tener 5 o 6 lotes, ¿sí? Aquí en una seccional, como distribuimos nosotros la zona, lo tenemos por encima de 5. Lo ideal es eso, ¿sí? Y Santander es el tercero a nivel del país. Estamos muy bien en el número de lotes por predio. El café envejecido son 11.000 hectáreas. El café, 11.000 hectáreas, y eso nos significa 22%. Envejecido, mayor de 7 años. Para nosotros es ya café, envejecido. Miren la estructura cafetera del departamento. Tenemos menores de 0.5 hectáreas en café, 8.000 caficultores, señor, 8.100, que equivalen casi al 25%. Entre 0,5 y 1 tenemos 8.890. Es decir, el 52% de los cafeteros del departamento de Santander tienen menos de 1 hectárea de café. Es una caficultura de pequeños. Y entre 1 y 3 solamente tenemos 11.973 cafeteros. Ese es donde tenemos el mayor rango, ¿sí? Y entre 3 y 5, 2.260 caficultores. Entre 5 y 10 hectáreas de café, solamente tenemos 917 cafeteros. Y mayores de 10 son 352 cafeteros. Como ustedes ven, tenemos que atender 32.000 cafeteros que no le damos la cobertura total anualmente a ellos, ¿sí? Porque es una caficultura totalmente de pequeños cafeteros. Y eso no es diferente a la radiografía del país, señores. La radiografía del país es lo mismo. Es una caficultura de pequeños. ¿Cómo nos dividimos? ¿Cómo atendemos nosotros este departamento desde el servicio de extensión? Lo tenemos dividido en 8 seccionales, que es la seccional Río Negro, que comprende todo el área metropolitana, que comprende toda la meseta de Soto, y le hemos anexado esta parte García Rovira, ¿cierto? La seccional San Vicente, que comprende la provincia de Mares, aquí en Santander, ¿sí? Incluido Zapatoca, Betulia, el Carmen de Chucurí. Aquí encontramos la seccional Socorro, la seccional Fonce, San Gil, la seccional Fonce, la seccional Charalá, la seccional Oiva y la seccional Barbosa, ¿sí? Como ustedes ven, es una caficultura totalmente extendida por todo el departamento, ¿sí? Esta es la distribución porcentual, ¿sí? En el número de cafeteros. El municipio que más cafeteros, que más cafeteros tiene es la seccional Barbosa, compuesta por 22 municipios, ¿sí? Y tiene el 17% de cafeteros. Pero en área es la seccional más pequeña, ¿sí? En área. Muchos cafeteros, poca área. Socorro solo tiene el 11%, ¿sí? San Gil tiene el 8% de cafeteros, pero Socorro tiene la mayor área. Es la seccional que más área tiene. San Gil es la seccional que tiene la segunda área. Aquí lo vemos por área, distribución porcentual del área, 18, Barbosa 10, Charalá es el que tiene 9, Oiva, Río Negro y San Gil. Pasamos. ¿Cómo atendemos nosotros a esos cafeteros? Con esos métodos de extensión que les expliqué. Concursos cortos, demostraciones de método, demostración de resultados, día de campo, foro, giras, reuniones, visitas a finca y visitas a oficina. Aquí les quise traer un historial. ¿Qué ha hecho el Servicio de Extensión de Santander desde el 2012 al 2019? Rápidamente les digo, las veces que lo atendimos y el número de asistentes. ¿Cuántos concursos hicimos acá? Y mire, terminamos en el año 2019 ya haciendo 15 concursos, cursos cortos 17, demostraciones de método 584, demostraciones de resultados 24, días de campo 45, que es una gran herramienta que utilizamos, ¿sí? Foros 22, giras 23, reuniones 1600. Perdón. Reuniones 1600, reuniones, días de campo
terminamos haciendo ya 45 días de campo, 1.669 reuniones en todo el departamento, visitas a finca, 26.410 visitas hicimos el año pasado, señores. Y visitas en oficina hicimos 7.000. Si ustedes miran, nosotros atendimos 74.000 caficultores el año anterior. Si miramos otros años, pues vemos que hemos mejorado los últimos años, 68, 74, 83, ¿sí? Hemos mejorado muchísimo la atención a los caficultores. ¿Por qué 74? Porque un caficultor lo puede atender 2 o 3 veces dependiendo del método, ¿cierto? Otra cosa es lo que llamamos cobertura. Cobertura es el número de caficultores de los 32.000 que yo atiendo en el departamento. Estos son por métodos individuales, grupales. El año pasado atendimos 34.000 en individuales y en grupales atendimos 40.000. Los 24.000 que atendimos en visitas a finca, más los de la visita a oficina y grupales en todas las actividades que en promedio cada extensionista debe hacer 41 actividades grupal en la semana, en el año, perdón. Este es el sistema de producción de Santander, una caficultura muy hermosa, bajo sombrío, que ustedes lo ven ahí, con una sombra totalmente regulada, no son bosques, entra perfectamente la luz, totalmente tecnificada, ustedes lo ven aquí, trazos exactos, ¿cierto? Con lo que le digo, con variedades resistentes, somos los mayores adoptantes, y aquí vemos una caficultura de la parte alta de Bucaramanga, que es a plena exposición solar por los efectos aquí del páramo, del almorzadero, que nos permite las nubes. Realmente sí hay un sombrío, que es el sombrío natural, son las nubes, y eso es lo que evita que tengan estos sistemas arbóreos. Vamos a ver cómo ha sido esa variación de ese trabajo que ha desarrollado la extensión en Santander del área. En el año 2009 teníamos 42.000 hectáreas y ustedes ven cómo empezamos a subir con los programas, a lograr con todo ese equipo de extensión de que el caficultor incrementara su área de café. No el número de cafeteros. El número de cafeteros siempre lo hemos tenido en 31.000 a 33.000 todos los años, ¿sí? Lo que hemos aumentado es que el cafetero que tiene 1 hectárea pase a 2, a 1,5, el de 2 pase a 2,5 y el de 3. Eso es lo que hemos hecho. Los mismos cafeteros crecen en sus áreas y hoy tenemos 51.280. La política desde este año es mantenernos por encima de las 50.000 hectáreas, no dejarla caer, y por eso tenemos programas donde incentivamos las siembras nuevas, porque hay zonas que por condiciones climáticas como San Vicente, aquí Río Negro, que eran zonas bajas, la caficultura por el problema de la roya, aunque en Santander no tenemos problemas de roya, el problema de la broca, que es muy fuerte, por las condiciones climáticas nos disminuyen eso, ¿sí? La variación de la edad, mira, arrancamos con una edad promedio en Santander de 11.8 en el 2009, hoy tenemos 6.5, como les dije, hemos estado en 6.1 y ahorita con las renovaciones que incluimos esperamos volver a bajar al nivel de 6.13, 6.12. La meta es 6.11 este año. La variación de la densidad, arrancamos con una densidad de 4.900 hectáreas, 4.900, hoy tenemos una densidad de 5.288, la meta del año entrante es 5.293. Aquí hay un disparo y ustedes dirán, oiga Henry, pero ¿por qué si aquí tuvieron 5.400 y se cayó? Esto fue que en un momento una política que hubo de que si yo dejaba 2 chupones en la planta, ¿sí? Podía registrar la ENSICA como 2 plantas. Entonces eso nos disparó la densidad, señores, ¿sí? Cuando se hace el descope, lo que llamamos candelabro. Entonces, pero después se hizo la corrección porque se vio que no era igual a tener 2 plantas y nivelamos. Pero hemos crecido. Mire, aquí está el mejor ejemplo de adopción de una variedad resistente, ¿sí? Santander en el año 2009 tenía en promedio, tenía alrededor, en variedad Colombia, alrededor de 26.000 hectáreas. Ese rojo, ese caturra, eran 11.000 hectáreas. Y ese amarillo, que es el pajarito o típica, ¿sí? Era lo que representaba el resto de las hectáreas, ¿sí? Es decir, ¿sí? Representaba alrededor de 4.000 hectáreas. En el año 2100 empezamos a ver cómo se mueve el típica y cómo se empieza a mover el caturra reemplazado por la variedad Colombia, que es una variedad resistente. La variedad Castillo, como les dije, aparece en el 2005, pero inicialmente no la registramos como Castillo, empezamos a hacer los registros de Castillo y en el año 2011 ya aparecen 6.000 hectáreas de Castillo, ¿cierto? Y empieza, el Colombia se mantiene
empieza a disminuir, sigue disminuyendo el Caturra y el Típica. En el 2012 vemos cómo crece Castillo, ¿cierto? Cómo crece Castillo, cómo la variedad Colombia empieza como con una tendencia como a sostenerse, a disminuir. Caturra sigue disminuyendo, Típica casi llega a su rango de 1000, ¿sí? En el 2013 sigue el mismo comportamiento, disminuyendo Castilla, Típica tendiendo a sobre las 200, 250 hectáreas. En el 2014 ese Caturra ya se ubica en un rango de 200, se ubica en un rango de 2.000, 2.500 hectáreas, y así sigue. Y miren lo que vamos a julio del 2020. Estos son datos actuales porque están en cifra, ¿sí? Mire que tenemos 32.000 hectáreas de Castillo, ¿sí? Somos de los departamentos más adoptantes en porcentaje en área de Castillo, ¿sí? El resto, ¿sí? Las 16.000 hectáreas que tenemos, 15.000 algo que tenemos en Colombia todavía, ¿sí? Caturra, ya mire lo que nos queda, ¿sí? 1.000 y pico. Y aquí aparece Cenicafé ya como una variedad nueva, que es la que estamos implementando. Aquí se puede ver un proceso de adopción a través del tiempo de las variedades resistentes, señores. Asimismo, el proceso del sombrío, ¿sí? Yo les decía que el sombrío es determinante. Y si el servicio de extensión no trabaja, ¿sí? El tema de luminosidad, la producción no crece. Y ahorita lo vamos a ver cómo se ve reflejado eso en la producción y en la productividad. Mire que Santander, en el año 2009, a la semisombra habían 15.800 hectáreas, al sol solo teníamos 3.993 y a la sombra teníamos 23.000 hectáreas. A la sombra, o sea, que tenía una cobertura por encima del 45%. ¿Sí? Si yo tomara una radiografía hacia arriba, la foto solamente me pasaría una luz en el promedio del 50%, el resto sería cobertura, ¿sí? Esto se fue modificando año tras de un trabajo permanente del servicio de extensión, fue creciendo la semisombra, ¿sí? Fue creciendo poco a poco. Aquí se ve el disparo que tiene el sol en las zonas donde lo permitía, ¿cierto? Y llegamos a tener a julio hoy 35.300 hectáreas a la semisombra. Es decir, tenemos una sombra entre un 25 a un 35%. Y por eso nuestros cafetales son altamente productivos. Tenemos 9.482 hectáreas a plena exposición solares. Y somos igual de productivos al eje cafetero, a cualquier departamento del país. Y solamente tenemos 6.400 hectáreas todavía a la sombra, que están en un promedio de 35 a 50% de sombrío. Y esto hay que hacer un trabajo permanente para lograr que estos cafeteros modifiquen esta sombra y obtengan mejores. Y aquí se nota en la productividad. Mire que el departamento producía 241.000 cargas de café pergamino seco de 125 kilos. ¿Cómo con eso que les acaba de mostrar del aumento de la densidad, del mejoramiento del sombrío, ¿cierto? De estas adopciones empieza esta curva a crecer y hoy producimos 526.000 cargas de café, señores, ¿sí? A julio del 2020, haciendo corte de julio a julio. A final del 2019 y tuvimos una producción de 534.000. Esperamos a fin de año cerrar un poquito por encima porque la cosecha en Santander se concentra en el segundo semestre, señores. Mire cómo un tema tan importante como la productividad, porque realmente eso se mide en productividad por hectárea. De 11 sacos, estos son sacos de exportación de 60 kilos, de 11 sacos ya vamos en 21 sacos. En un periodo de 10 años, ¿sí? Podemos decir que casi duplicamos, subimos más del 90% la productividad. Eso es un salto tecnológico del carajo y en recursos es muchísimo dinero. Y aquí está todo el trabajo de la familia cafetera y del extensionista, señores. Hoy estamos a julio en esto, por lo que no hemos recogido la cosecha grande, sino estamos en la traviesa. ¿Listos? Y aquí quiero comentarles, de acuerdo a los cafeteros que nosotros tenemos, cuáles son los cafeteros atendidos, que es lo que llamamos nosotros cobertura. Entonces, nosotros tenemos 32.000 cafeteros, ¿sí? Pero en el año 2009 solo atendimos 16.900, 17.000 cafeteros. O sea, el 52%. Mire que aquí solamente atendimos 12.000, pero en el año 2011 atendimos 17.000 con el servicio de extensión. El servicio de extensión en esa época
no eran los 64 personas de campo, ¿sí? Eran 42 personas de campo. Aquí tiene un refuerzo el servicio de extensión con un programa del ministerio, disparamos la cobertura, hubo un recorte y ya aquí estabilizamos el servicio de extensión con los 56 distritos, o sea, 56 extensionistas de planta más 8 promotores que tenemos en convenios con los municipios y mantenemos una cobertura en promedio de 23,000 cafeteros, o sea, de los 32,000 le damos cobertura anualmente a 23,000 cafeteros. Aquí vemos de esos cafeteros atendidos, cuáles nos hacen labor, ¿sí? Porque son atendidos desde la parte de la labor educativa, ¿sí? A través de los grupos, a través de los métodos que vimos, ¿sí? Pero aquí es la labor de aplicación. ¿Qué es la labor de aplicación? Pues hacer renovación de cafetales, ¿sí? Hacer nuevas siembras, renovar por soca, renovar por siembra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles cafeteros? Es que de los 16,000 que atendimos en el 2009, 6,800, 6,900 nos hicieron labor. O sea, el servicio de extensión fue capaz de convencerlos de que tenía que renovar sus cafetales, ¿sí? Aquí de 12,000, 5,000, que es el 41, 41, 42. Mire que acá, nos caemos fuertemente en el 2013. Y esto tiene que ver con un programa que había de crédito subsidiado, incentivado, donde eso le cobraban los intereses, ¿cierto? Entonces aquí, en este máximo, en esta parte, ¿sí? Se nos cae realmente eso, porque con el servicio de extensión que nos dieron adicional, disparamos la cobertura, ¿sí? La atención, los cafeteros contactados, pero la labor subió nomás en 1,000 cafeteros. Aquí 7,200, 7,500, 8,000. En el año 2018, 9,000 cafeteros nos hicieron labor de aplicación. El año pasado, 9,000 nos hicieron. La meta de este año es ojalá lograr que 10,000 cafeteros nos renueven 5,200 hectáreas del departamento, que equivale al 10% del área. Técnicamente, yo debo renovar mínimo anualmente el 10% de mi área establecida para mantener una caficultura joven, señores, y productiva. Aquí quiero recalcar mucho el trabajo de los cafés especiales que, como les comentaba, en el año 1999 se crea el programa. Tuve la oportunidad de crear ese programa en ese momento y lo que les digo, las primeras, cuando entró Rainforest a América Latina, ¿sí? A Sudamérica, las primeras 16 fincas estuvieron en Socorro, en Oiba, y 3 fincas en Socorro individuales, fincas grandes, Morro, La Culebra y Las Flores, ¿sí? Fueron las primeras fincas certificadas. También el primer grupo orgánico se creó como grupo en 1999 aquí en el departamento de Santander. Es un grupo de reconocimiento mundial con esta empresa FICO, ¿cierto? Una cadena de supermercados a nivel de Europa, ¿sí? Lo tiene como cliente, como proveedor exclusivo. Es un programa que lleva desde el año 90, ya certificado desde el año 2002, ¿sí? Y tiene un mercado de cerca de 1.200.000 kilos de café. Se ha mantenido, es el café orgánico por parte de la Federación de mayor sostenimiento. Muchos de los cafeteros hoy en Santander, sí, que tienen programas independientes como Mesa de los Santos, como La Pradera, ¿cierto? Todos estos cafeteros empezaron en Cachalú y qué bueno, crecieron y hoy están independientes y son unos grandes exportadores y han ganado grandes premios. Ustedes saben que Mesa de los Santos es el café de mayor reconocimiento y el café que más caro se ha pagado de Colombia. Entonces, ¿qué sellos manejamos? Ustedes lo pueden ver ahí. Manejamos la unidad 4C, el pilotaje de 4C, del código 4C se hizo en Santander, ¿sí? Hoy ya tenemos 9,286 cafeteros con 16,000 hectáreas. Ahí pueden ver la producción cercana a 25 millones de kilos. La cadena de Practice, somos proveedores de Café Practice, ¿cierto? Tenemos 2,882 cafeteros verificados con 7,300 hectáreas. Combinamos Café Practice con la unidad. Tenemos APCO. APCO es lo que llamamos mercado justo. Tenemos un grupo de los más antiguos desde el año 1997, desde los más antiguos del país, y lo tenemos Flow como tal, y lo tenemos Flow orgánico, y lo tenemos Flow Café Practice.
porque es una manera de atender el mercado, ofrecer, ¿cierto? Tener una oferta, un portafolio mayor. Ahí está Cachalú. Cachalú es orgánico y a la vez es Rainforest, ¿sí? Y esto le da pues unas mejores primas. Cachalú tiene una prima por encima de 250,000 pesos. Rainforest Santander, que también combina sellos. Tenemos el clúster Nespresso Santander. Santander arrancó con Nespresso y tiene la gran experiencia del programa LH Leg Harbor, se dio en Santander, que le dio la vuelta al mundo en las tiendas Nespresso. Su reconocimiento ha sido muy alto. Hoy en el país, el tema de la retención de pases, mucha gente lo que hace es sacar Leg Harbor por esos sabores vinosos que produce, que gustan mucho en el mercado. Entonces, Santander tiene vinculado a estos programas 13,765 caficultores, señores, que tienen 30,000 hectáreas. Es decir, de las 51,200 hectáreas que le hablaba, el 60% no la tenemos en programas de cafés especiales. De ahí que es una caficultura totalmente sostenible, ¿cierto? Y es como la vendemos en el mundo y se la vendemos a nuestros clientes, que en su mayoría son Europa y Japón. Aquí quiero resaltar algo muy importante, no sé si ustedes lo conozcan. Santander le declararon una zona libre de roya. Es la única zona en el mundo declarada libre de roya, ¿sí? Por una resolución del ICA y de la FAO, ¿sí? Esta declaración es para los municipios de Valle, San José, Páramo, Socorro y Palmas del Socorro. ¿Por qué se dio esta declaración? Porque el área de esas caficulturas estaba por encima del 99.5 con variedades resistentes. Y se hizo un trabajo por parte del ICA y se despidió esa resolución. Eso es un orgullo para el departamento de Santander, tener esa área libre de roya, señores. Esto era lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Vuelvo y les digo, le agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad de compartir con ustedes, ¿sí? Toda esta experiencia de café. Y termino y resumo todo el trabajo, es que la ingeniería agrícola tiene un gran aporte en la caficultura y seguirá teniendo. Lo que tenemos es que tener esa vocación de servicio, saber que las oportunidades están. Miren, la federación, además de la línea de post cosecha, que es muy dada en los ingenieros agrícolas, aunque últimamente las facultades de las universidades se han descuidado un poquito y la están volviendo a tomar los mecánicos, y en eso es un llamado de atención, pero en Almacafé tenemos muchísima cabida, ¿sí? En todo el tema del café, en todo el tema de calidades, ¿cierto? La catación, la ingeniería agrícola tiene mucho que ver, como alguien lo dijo, y también integrarse uno en la empresa donde esté trabajando, integrar su trabajo para que las oportunidades se abran. Todo esto que les hablé, la agronomía yo la aprendí dentro de la federación. Yo no tenía ninguna formación, no sabía que era un día de campo. Cuando llegué a Santander y me hablaban de un día de campo, Henry, hay que hacer un día de campo de post cosecha, beneficio. Yo no tenía ni idea. Sí, fui aprendiendo, pero ahí me interesé de que no me podía quedar en la parte de ingeniería, porque donde me estaba desempeñando había una parte agronómica que era determinante para el producto que yo iba a tener finalmente. Y me tocó vincularme a eso. Hice una gran escuela con un gran apoyo de los agrónomos, y hoy, como lo dijeron en la presentación, sí, soy el único ingeniero agrícola que he llegado a ser líder de extensión en la Federación Nacional de Cafeteros del departamento de Santander. Después de tantos años, son 32 años de estar en esto, ya casi de salida, pero la verdad que me siento muy orgulloso de ser ingeniero agrícola y me siento muy orgulloso de haber podido compartir esta experiencia con ustedes, señores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Henry, por sacarnos el ratico, por sacarnos el tiempo. Sabemos que usted es una persona bastante ocupada. Esa experiencia es muy valiosa y es muy diversa, y es otro aspecto de la ingeniería agrícola que nosotros necesitamos reforzar. La extensión rural tiene mucho potencial y puede hacernos crecer bastante y hacer que hagamos avanzar el país. Pienso que en ingeniería agrícola
es un aspecto a fortalecer y es muy importante este tipo de experiencias. Muchas gracias, Henry. Si tienen dudas, preguntas. Como que buenas tardes. Bueno. Habla Carlos Tibaduiza. ¿Tú, Carlos? Ingeniero Henry, una pregunta, pues, primero agradecerle por esa presentación tan maravillosa. Realmente, usted trabajó en Cenicafé, como lo mencionó al principio, y muy buenos comentarios recibí, pues, parte de los compañeros con los cuales también estoy trabajando. De acuerdo a su experiencia y a lo que usted conoce, este tema de cafés especiales, ¿cuánta vigencia puede llegar a tener? Mire, yo creo que la vigencia de los cafés especiales tiene una vigencia muy larga porque cada día el consumidor quiere cosas diferentes, ¿cierto? Cada día el consumidor, un grupo de consumidores, porque los cafés especiales son para nichos. Acuerda que los cafés especiales se van sobre los cafés certificados y los cafés de alta calidad, ¿cierto? Hoy hay mercados que enfocan netamente el tema a calidad, ¿sí? Usted puede llegar con el sello que quiera, pero si no tiene calidad, y digamos, este es el gran valor de Cachalú. Cachalú es un café orgánico de alta calidad, ¿sí? Entonces yo pienso que los cafés especiales, mientras existan consumidores, habrá nicho de mercado para ese gran volumen de café, pero también habrá el nicho de mercado para los cafés especiales. Habrá gente que quiere sabores especiales y los tenemos que buscar, y con el manejo en post-cosecha, en el beneficio, como lo han explicado en muchas conferencias, pues podemos resaltar atributos y podemos acondicionar sabores, ¿cierto? Resaltar esos sabores que están buscando los consumidores. Entonces yo creo que la vigencia es larga. Doctor Tibaduiza. Carlos. Tranquilo. Muchísimas gracias. Entonces, ingeniero Henry, nuevamente le agradezco en nombre de Ingeniería Agrícola, en nombre del programa del pregrado y de nuestra maestría. Sí, solo expresar nuestra gratitud por su valioso aporte. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes y gracias por la invitación, y les repito, gracias por resaltar la caficultura en este ciclo de conferencias. Y cualquier cosa, con muchísimo gusto por acá, lo que requieran. Muchísimas gracias. Entonces quedamos en contacto. Sí, yo sigo la radioconferencia un rato que tengo tiempo.